Esta mañana llegamos a nuestro estudio de Hechos a uno de los momentos más significativos de la historia de la iglesia, porque hemos llegado a los versos iniciales de Hechos 9, que nos cuenta la historia de la conversión del gran apóstol Pablo a Cristo. No, conocido entonces como Saulo de Tarso, era el joven y celoso miembro del Sanedrín que nos presentaron en el asesinato de Esteban en el capítulo 7. Y luego en el capítulo 8 lo vimos convertirse en el líder fanático detrás de la gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Pero aquí en el capítulo 9, leemos acerca de la conversión de este hombre, de modo que el que había sido una vez descrito por Lucas como una bestia salvaje que destrozaba la iglesia de Jesucristo, ahora se convierte en un seguidor comprometido del Cristo al que una vez se opuso con tanta violencia. Y es una historia tan dramática y extraordinaria que llamarlo simplemente la conversión de Saúl no parece hacerle justicia. De hecho, leyendo algunos de los comentarios que tengo, yo estaba leyendo esta semana. En mi estudio vi que un número de maestros de la Biblia han tratado de captar la naturaleza verdaderamente notable de la conversión de Saulo con un lenguaje muy vívido. Por ejemplo, uno llamó a la historia de la conversión de Saúl gracia que abunda para el principal de los pecadores. Otro nombró su capítulo sobre Saúl, Dios arresta a Saúl. Y otro se refirió a la historia como Saúl, el cazador casado. Todos estos son intentos de comunicar la transformación radical y el cambio que tuvo lugar en la vida de Saulo cuando se convirtió en un creyente en Cristo. Ahora, entiendan, la historia de la iglesia está llena de testimonios de hombres y mujeres que se convirtieron de una vida de extrema maldad, pero ninguno más sorprendente que Saulo de Tarsos. Años después de su conversión, Pablo mismo le confesó a Timoteo, su joven discípulo, que no había nadie tan malvado como él, y se refirió a sí mismo como el principal de los pecadores. Entonces, Saulo, antes un odioso asesino brutal, oponente de Cristo, que en realidad había disfrutado de matar a los cristianos, se convirtió en el cristiano más piadoso en la historia de la iglesia. Y Saulo, quien una vez se describió a sí mismo como haciendo muchas cosas hostiles al nombre de Cristo, se convirtió en el mejor misionero, líder de la iglesia, evangelista, teólogo, el más grande defensor de la fe que la iglesia ha conocido. Y como un maestro de la Biblia, al hacerle el mayor elogio, dijo: nunca ha vivido un hombre más piadoso excepto nuestro Señor. De todos los héroes que he tenido en mi vida, Pablo se encuentra en la parte superior de la lista. Y aquí en el capítulo 9 está la historia de cómo se convirtió y comenzó a recorrer el camino que condujo a una vida y ministerio tan fructíferos y piadosos. Escuche, lo que es interesante de la historia de conversión de Saulo es que Hechos 9 no es el único lugar en este libro donde leemos sobre esto. Otras dos veces en el capítulo 22 y el capítulo 25. Capítulo 26, disculpe. Lucas da cuenta de la conversión de Pablo escribiendo acerca de Pablo, dando sus testimonios personales a los demás. Y la razón de que su historia de conversión se contara varias veces es que Lucas pudo haberse sentido obligado a defender a Pablo como un apóstol legítimo. Y la historia de su conversión. Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales. Él fue un objeto, parece que toda su vida fue objeto de críticas y sospechas a lo largo de su ministerio de que no era un verdadero apóstol. Y por lo tanto lo vemos defendiendo su apostolado como en las cartas a los Gálatas y Segunda de Corintios. Y una de las acusaciones formuladas contra Pablo por sus oponentes fue que, a diferencia de los 12 apóstoles, nunca había visto al Señor Jesucristo resucitado, que era un requisito para ser un apóstol. Pero no era verdad que Pablo no había visto a Jesús, porque Jesús, decían, él nunca ha visto a Cristo resucitado. Eso no era verdad. Eso era un error, porque Jesús se le apareció a Pablo
en el momento de su conversión. Y Lucas enfatiza esta verdad 3 veces al incluirla en cada uno de sus historias de conversión. Pero no fue solo a sus oponentes que Pablo necesitaba defender su apostolado. Aparentemente algunos cristianos, especialmente al inicio del ministerio de Pablo, eran susceptibles a creer las acusaciones hechas en su contra por los falsos maestros. E incluso sospechaban de su conversión aparentemente debido a su persecución anterior, así como de cuestionar la legitimidad de ser él un apóstol con plena autoridad apostólica sobre ellos. Es un equivalente contemporáneo de esto, de haber sido como que si Osama Bin Laden llegara a los Estados Unidos después del 9/11, no solo afirmando de ser un nuevo converso al capitalismo y democracia estadounidense, sino que también solicitara lealtad como líder en nuestro gobierno. Y esa es la razón por la que Lucas hace todo lo posible para defender al apostolado de Saúl. Pero más que simplemente defenderlo como un apóstol, la historia inicial de la conversión de Saulo aquí en el capítulo 9 se presenta para ayudarnos a comprender cómo se extendió el evangelio a través de las tierras gentiles, Samaria, porque Pablo, como vemos pronto en Hechos, se convertirá en el individuo dominante y la figura principal en llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, si todo lo que Lucas quería hacer era decirnos que Saulo de Tarso se convirtió y luego se convirtió en un gran misionero para los gentiles, simplemente lo había expresado de esa manera. Pero él simplemente no lo hizo. En cambio, Lucas nos da algunos detalles notables al contarnos la historia de la conversión de Saulo, al igual que lo hizo en el capítulo anterior al contarnos cómo el eunuco etíope llegó a la fe en Cristo. Entonces, pero escuchen atentamente. Aquí está Saulo. Hay mucho más. Hay un mensaje, pero escuchen atentamente. Porque en la historia de la conversión del eunuco etíope, y lo vimos la semana pasada, Lucas explicó cómo Dios convierte a alguien que ya estaba abierto al evangelio. Y por lo tanto, el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Señor mandó a Philip a que lo ministrara. Pero en el caso de Saúl no estaba abierto al evangelio, estaba muy cerrado, se oponía vehementemente al evangelio y era violentamente antagónico al mismo. Por lo que ningún instrumento humano podía haberse acercado lo suficientemente a él para testificar de Cristo, porque Saulo lo habría arrojado a la cárcel. Lo habría hecho que lo ejecutaran por herejía. Entonces, lo que tenemos aquí en Hechos no es simplemente la historia de la conversión de un hombre, sino los principios divinos de cómo Cristo transforma a aquellos que una vez lo odiaron en aquellos que ahora lo aman y lo siguen. Es decir, la conversión de Saulo es la historia principalmente de ti y de mí, y nosotros, y cómo el Señor nos ha llevado de ser tan rebeldes a transformarnos por completo. Eso es tú y yo, aunque no somos violentos así, pero el Señor nos tomó de rebeldes a transformarnos por completo, de modo que ahora somos sus servidores voluntarios, vasijas que buscan honrarlo en lugar de atacarlo. Entonces, ustedes y yo no somos tan violentos en eso, pero nosotros antes de esto sí odiábamos a Dios. En Romanos 8, del 5 al 7, habla sobre la mente de nosotros. Dice, porque los que viven conforme a la carne somos nosotros, todos. Ponen la mente en las cosas de la carne. Somos nosotros. Nosotros éramos hostiles. Esta es una ilustración de nuestra conversión, aunque nunca experimentamos los fenómenos sobrenaturales que él experimentó en el camino a Damasco. Ahora, los principios de cómo Dios trae a él un alma rebelde a ellos mismos y la forma en que Lucas lo representa, la historia de la conversión de Saulo, es dándonos 3 principios eternos que ilustran cómo Jesús transforma a los que odian a los que
odian en aquellos que lo siguen, como el primer principio siendo, Dios busca a aquellos que lo resisten. Leemos en el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Habiendo terminado de hablarnos sobre el ministerio de Felipe a los samaritanos y al eunuco etíope, todo debido a que los obligaron a huir de Jerusalén debido a la gran persecución que estaban ocurriendo allí, Lucas ahora regresa a la fuente de esa persecución, Saulo mismo. Y lo que encontramos es que nada ha cambiado con Saulo. Todavía está tan lleno de odio y decidido a destruir a todos los cristianos y acabar con el cristianismo como lo estaba en el capítulo 8. Nada ha cambiado. Lucas ahora lo describe como todavía respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor. Curiosamente, algunas versiones de la Biblia en inglés traducen esta frase como soplar amenazas y asesinatos. Pero eso no es una traducción más precisa. Él estaba respirando o inhalando, aspirando a violencia. Pero lo que nos dice que las amenazas a asesinar a los discípulos de Cristo era la atmósfera en la que vivía Saulo. El odio venenoso por los cristianos era el aire que él respiraba. Matar a todos los cristianos era su pasión. Era para lo que vivía. Era su misión en la vida. Y él era implacable en su determinación de matar a todos los cristianos y por lo tanto de extinguir el cristianismo de la faz de la tierra. Él lo inhalaba, lo respiraba hacia adentro. Y para hacer esto, nos dice Lucas, sabía que tendría que viajar fuera de Jerusalén y perseguir a aquellos cristianos que se habían trasladado a la ciudad de Damasco, la misma Damasco de hoy. Por lo tanto, fue al sumo sacerdote del judío, Caifás, en busca de cartas de ayuda, autorizándolo a ingresar a las diversas sinagogas de Damasco en busca de hombres y mujeres que pertenecían al camino, que era una descripción temprana de los cristianos basada en su fe en que Jesús como el único camino al Padre. Y cuando encontró a esos hombres y mujeres creyentes, su plan era arrestarlos, atarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén, donde serían juzgados y con suerte, desde la perspectiva de Saulo, ser ejecutados por blasfemia. Y se preguntan cómo este hombre tenía este tipo de poder, porque las autoridades romanas de ese día gobernaban la nación judía y permitieron que el Sanedrín, dirigido por el sumo sacerdote, gobernara los asuntos judíos fuera de Israel. Por lo tanto, los líderes de la sinagoga en Damasco, donde había una gran población judía, estaban bajo la autoridad del sumo sacerdote y se esperaba que entregaran a cualquier judío cristiano a Saulo. Ahora, el propósito de Lucas al decirnos esto es ayudarnos a comprender algo de la intensidad de la ira y el odio tóxico de Saulo contra los cristianos. Nada ha atenuado la hostilidad de este hombre desde la última vez que lo vimos en el capítulo 8. De hecho, su agresión solo ha aumentado y se ha vuelto más amplificada. Es como un animal salvaje delirante decidiendo rastrear a su presa en todas las ciudades extranjeras donde los cristianos podrían residir y esconderse de él. De hecho, años después, al dar su testimonio, al rey Agripa describió su actitud y acción hacia los creyentes como enfurecido en gran manera contra ellos. Seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. No es extrañar que Lucas diga que aún respiraba amenazas y asesinatos. Se le presenta como un toro salvaje que inhala un poco de aire lleno de odio justo antes de botarlo y luego acusar a su víctima. Pero de lo que no se da cuenta este furioso toro es que mientras persigue a los odiados cristianos, el Señor de esos cristianos lo persigue por amor a Él y soberanamente lo persigue. Y por eso es que leemos en el siguiente par de versículos: y sucedió que mientras viajaba al acercarnos a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Lucas dice que mientras Saúl y su séquito viajaban a Jerusalén, de Jerusalén a Damasco, que había una distancia de aproximadamente 135 millas y habrían tratado aproximadamente una semana en llegar allí. Y cuando se acercaba a la ciudad, hubo un repentino destello de luz del cielo. Más tarde, al dar su testimonio, Pablo diría que este destello de luz tuvo lugar al mediodía y que fue más brillante que el sol del mediodía. Está en el Hechos 26:13. Ahora, Pablo testificó que este destello de luz era más brillante que la hora más soleada del día en el Medio Oriente, que es una parte del mundo conocida por los días solados y despejados. Y escribiendo sobre el brillo de este destello de luz, el teólogo Sproul escribe: fue tan brillante que prácticamente ocultó la luz del sol. Es difícil para nosotros imaginar cómo cualquier cosa podría ser más brillante que el sol mismo. La palabra griega que se usa aquí para lucir es la misma palabra que se usa en el idioma griego para describir la luz que proviene de un rayo. Escuchen. No podemos captar completamente el brillo de este destello de luz divina, pero viviendo en la capital de rayos del mundo sabemos algo acerca de los rayos que brillan a través del cielo en la noche y pueden ser cegadores y atemorizantes. Un par de domingos después del servicio en la noche había una tormenta y yo no pude ver por un momento porque los rayos pero esos destellos de luz solo duran unos segundos y luego pasan. Lo que Pablo experimentó fue un relámpago que desapareció en un momento instante, o cualquier cosa que se pueda explicar en términos naturales, porque esto es algo sobrenatural que duró un tiempo. ¿Por qué? Porque este fue el resplandor de la gloria shekinah de Jesucristo. Es decir, esta fue una aparición de Jesús en su brillante gloria descubierta. Y Pablo, hasta el punto que leemos en el versículo 4, lo abrumó tanto que lo tiró al suelo, y mientras yacía en el suelo no solo vio el destello de luz, sino que también escuchó una voz que le decía desde esa luz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, antes de continuar, es importante que entendamos algunas cosas sobre lo que realmente experimentó Saulo. En primer lugar, este destello de luz del cielo y la voz que habla a Saulo desde la luz significa que Saulo realmente vio a Jesucristo. Es decir, este fue Jesús haciendo una aparición a Saulo, literalmente. Sabemos que este es el caso porque eso es lo que las escrituras dicen claramente. No voy a entrar entre todos los versos. Hechos 9:27, cuando Barnabé tomó y presentó a Saulo a los apóstoles, les contó, los trajo a los apóstoles y les describe cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Eso es lo que él dijo. Hechos 9:27. Él dice, él vio al Señor en el camino y habló a él. En Hechos 22:14, el hombre que vino a ayudarlo le dice: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Primera de Corintios 9:1, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros. La respuesta es sí. Entonces, el hecho de que Jesús se apareció físicamente a Saulo es extremadamente importante de conocer y entender, porque le da legitimidad a Pablo como apóstol, ya que todos los apóstoles debían haber visto al Señor y Pablo vio en el camino a Damasco. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que cuando Jesús le habló, repitió su nombre y lo llamó 2 veces: Saulo, Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Ciertamente no para llamar su atención, ya la tenía. Los destellos de brillantez de la Shekinah tienden a hacer eso. Pero la razón es que al pronunciar su nombre 2 veces, Jesús le estaba dejando claro a Saulo que él lo conocía íntimamente y que lo que tenía que decirle no era una palabra casual, sino que venía con intensidad
venía con fuerza. En otras palabras, el Señor estaba siendo enfático y muy serio con él. Y la razón por la que digo esto es porque hay varios lugares en la Escritura donde ocurre algo similar en el sentido de que el Señor llama 2 veces el nombre de alguien. Y siempre lleva consigo una nota de intensa intimidad personal y fuerza. Entonces leemos, Abraham, Abraham, no pongas una mano sobre Isaac. Moisés, Moisés, quítate la sandalia de los pies porque estás en tierra santa. Marta, Marta, estás preocupada por tantas cosas. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿con qué frecuencia quise reunir a sus hijos? Verán, la repetición de un nombre transmite que Dios los conoce íntimamente y que los está abordando con intensidad, con fuerza, con énfasis. Y no algo casualmente. Y esto es exactamente el caso con Saulo. El Señor lo sabe todo acerca de él. Él lo conoce íntimamente y tiene algo muy importante que decirle. Y eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es lo que quería decirle. Aunque esto se dice en forma de pregunta, Jesús no está realmente preguntándole nada a Saulo, sino que le está diciendo que al perseguir a la iglesia lo está persiguiendo a él. Y la razón de esto es que Jesús, está unido a su pueblo y por él y por eso Jesús, él siente cada golpe que aterriza sobre un cristiano. Más adelante en su ministerio, Pablo lo entenderá mejor y será él que enseñará a los creyentes en que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y que todos los cristianos se unen a él como miembros de su cuerpo. Pero ahora mismo todos los que Jesús está dejando claro a Saulo es que perseguir a su pueblo es en realidad lo está persiguiendo a él. El Mesías, el Dios. Ahora, amigos, entiendo que lo que Lucas está haciendo es darnos todos estos detalles sobre el odio y la búsqueda de los cristianos en Damasco y el hecho de que Cristo se le presenta gloriosamente, nos está revelando que la forma en que el Señor atrae a un hombre malvado como Saulo para sí mismo es perseguirlo. Escuchen, aunque ningún hombre pudo acercarse lo suficientemente a Saulo para atestiguar, el Señor fue tras él y lo persiguió. Si Jesús decide salvar a un individuo, no importa cuán duro y rígido sea esa persona o cuánto tiempo huya de Dios o cuán lejos esté de Dios. Si Jesús decide salvar a ese individuo soberanamente, Él lo perseguirá. Él no necesita la ayuda de hombres. Hace muchos años, basado en su propia experiencia de huir del Señor, Francis Thompson escribió un poema sobre la persecución de Dios y llamó a su poema El sabueso del cielo. Y esa es una descripción muy gráfica del Señor, porque Él nos acosa y gracias a Dios que lo hace. Nos acosa hasta que llegamos al final de nosotros mismos y nos rendimos a su señoría. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede aquí con Saulo de Tarso. Pero sin duda, no había nadie en la historia que pareciera menos probable que fuera salvo que Saulo. Como dije anteriormente, nadie podía haberle predicado o darle testimonio porque los habría arrestado y asesinado. Recuerda, la última persona que realmente fue testigo de Saulo junto con sus compañeros miembros del Sanedrín fue Esteban y le costó la vida. Lo mataron. Pero el Señor no fue intimidado por eso, ni fue disuadido por la intensa oposición de Saulo a él y su pueblo. En la eternidad pasada, Dios había escogido a Saulo de Tarso para la salvación y por lo tanto, el Señor iba a perseguirlo y perseguir a Saulo sin importar cuántas peleas haya soportado. En Gálatas 1 vemos de venir a la fe en Cristo, pero Él dice que Él me apartó antes de haber nacido. Le dio placer revelar su Hijo a mí. Dios no solamente, y entonces por su gracia se le reveló a Él. Amigos,
Eso debería ser un gran estímulo para nosotros. Si conocen a alguien que parece estar tan endurecido con el evangelio, que no pueden ni siquiera ustedes imaginarse que alguna vez esa persona serían salvas. Pero pueden salvarse, y Saulo es la ilustración perfecta de que esto puede suceder. Esta no es mi opinión, pero esto es lo que las Escrituras dicen claramente. En 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Él dice que le mostró a él que palabra fiel y digna de ser estado por Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, dice Pablo, como en el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dijo que Dios le mostró a él y lo salvó. Un blasfemo, un perseguidor, una persona violenta, agresora. Misericordia le mostró al salvarlo, de modo que pudiera demostrar su perfecta paciencia para salvar a otros pecadores malvados. Pablo es un ejemplo para todos nosotros. Que cualquiera puede ser salvo. Es decir, Pablo es el brillante ejemplo de Dios para nosotros, de que Él puede salvar a cualquier pecador. Si el Señor salvó a Saulo, quien es considerado el más grande de los pecadores, ciertamente el Señor puede salvar a otros pecadores malvados. Así que cuando el Señor escoge a alguien, Él los persigue. Ahora, quiero explicar algo importante sobre lo que sucede cuando el Señor persigue a un individuo endurecido por el pecado como Saulo. Verán, ustedes puede parecer que Saulo, quien está a punto de convertirse, vino a Cristo de repente sin ninguna preparación previa. Pero eso no fue el caso. La verdad del asunto es que Dios había estado trabajando en la vida de Saulo, preparándolo para la salvación a pesar de su hostilidad y oposición. Es decir, el Señor había estado persiguiendo a Saulo por un tiempo, incluso si no era obvio para él. Y déjame mostrarle lo que quiero decir. En Hechos 26:14, Pablo está dando su testimonio a Agripa. Es algo que no sabemos del capítulo en Hechos 9, pero en Hechos 26:14. Y esto es lo que Pablo dice. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí está dice: dura costa te es dar cosas contra el aguijón. Al explicar su historia de conversión a Agripa, Pablo le incluye esta declaración de Jesús que no se menciona en Hechos 9. Ahora, esta expresión, dar cosas contra el aguijón, fue un proverbio comúnmente conocido en aquellos días y todos lo entendieron. Pero no es un dicho con el que nos familiarizamos hoy, por lo que debemos explicarlo, así como lo explicó una autoridad. En la antigüedad, gran parte de los productos se transportaban en carretas de bueyes y algunas veces los bueyes, al igual que las mulas, eran muy tercos, por lo que los conductores tenían que azotarlos un poco para que se movieran, y a veces el toque del látigo hacía a los bueyes aún más obstinados y pateaban contra la carreta de bueyes, lo que podría destruirla. Para evitar eso, los conductores montaron picas o púas en la parte delantera de la carreta de bueyes, y cuando los bueyes pateaban contra la pica, la incomodidad de hacerlo los haría moverse. A veces cuando un buey pateaba contra el aguijón, la pica le perforaba el pie y le causaba más dolor, por lo que se enojaba aún más y pateaba la pica de nuevo. Ahora, al decirle a Saúl que era difícil para él patear contra los aguijones, el Señor en esencia le decía que dejara de actuar como un buey estúpido,
porque al perseguirlo, solo se estaba lastimando él mismo. Es decir, en otras palabras, fue una cosa dolorosa para Saulo seguir luchando contra el Señor, porque el Señor siguió usando la propia hostilidad de Saulo para golpearlo con dolor, que era la manera en la que el Señor perseguía y trataba con Saulo, mostrándole la inutilidad de resistirse a él. Entonces, ¿qué tipo de aguijones o púas usó el Señor para causar dolor a Saulo? Una espiga divina que causó dolor a Saulo fue el testimonio de Esteban. Saulo, junto con los demás miembros del Sanedrín, había escuchado la defensa de Esteban, en la que les dio una lección divinamente inspirada sobre la verdadera bíblica. Los acusó de estar rígidos, de resistir siempre al Espíritu Santo y de asesinar al justo, a Jesucristo. Le habría dolido profundamente a Saulo escuchar esas palabras, y también le habría causado mucho dolor escuchar a Esteban decir que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y le habría causado aún más dolor a Saulo escuchar a Esteban mientras lo estaban matando decir las palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Escuchen, aunque Saulo estaba enfurecido con Esteban, tuvo que dolerle escuchar tales cosas de este gran hombre de Dios. Pero esto era parte del Señor que lo perseguía, porque al patear contra Cristo y los seguidores, los guijones del Evangelio, estaba experimentando el dolor de la convicción de su pecado. Tenía el cuello rígido, él era terco y era resistente al Espíritu Santo. Y era algo doloroso escucharlo. Pero esto era verdad. También sabemos que Pablo sintió el dolor de su pecado antes de su conversión. Y lo sabemos porque lo dice en Romanos 7, del 7 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Lo que Pablo está explicando es que en algún momento antes de su conversión, él estaba convencido de su pecado de quebrantar el 10º mandamiento con respecto a la codicia. Si Pablo pudo cumplir con los requisitos externos de la ley en cuanto observó las reglas de comer comida kosher, observó las fiestas y el sábado, mantuvo los rituales externos que la ley exigía, pero lo que Pablo no pudo hacer es evitar tener pensamientos y deseos codiciosos. Y cuando se dio cuenta de esto, reconoció que era impuro ante los ojos de Dios, un hombre muerto espiritualmente. Y si bien se nos dice específicamente cómo llegó a esta conclusión, bien podría haber sido por la predicación de Esteban, porque Esteban ciertamente habría explicado la verdad sobre la ley de Moisés. Ciertamente Esteban explicó la verdad sobre la ley de Moisés, ya que revelaba lo pecaminoso que es realmente una persona. Y así como Jesús le dijo a Saulo, fue difícil para él patear contra los fanáticos del Evangelio porque esas puntas duelen. Entonces, amigos, cuando el Señor persigue a alguien, su búsqueda siempre implica el dolor de la convicción del pecado. Ya que nadie puede ser salvo sin una comprensión de su condición pecaminosa. Y el Señor sigue atormentando a las personas endurecidas por el pecado con aguijones que los lastiman y condenan. Entonces, porque esa recognición del pecado es lo que nos dice que necesitamos a Cristo. Y a menudo reaccionamos cada vez más enojados, más hostiles, hasta que el Señor, en su plan soberano de perseguir a alguien, finalmente termina la persecución, llevándolos al final de sí mismo y salvándolos. Y eso es exactamente lo que Lucas procede a decirnos que le sucedió a Saulo cuando en el segundo principio temporal, que ilustra cómo Jesús transforma a los que los odian en aquellos que lo siguen. Entonces, número 1, él persigue a aquellos que lo oponen, y el segundo es que él atrapa a aquellos que se escapan de él.
Versículos del 5 al 7. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, Saulo le preguntó algo muy razonable. ¿Quién eres, Señor? Ahora, ciertamente que esta palabra griega, Señor, podría ser usarse simplemente como un término de respeto, como Señor. Ciertamente no es así como lo está usando Saulo. Amigos, el hombre está tendido en el suelo por haber sido abrumado por un destello de gloria shekinah, sabiendo muy bien que era una manifestación divina que le estaba hablando. Él ya sabe que está hablando con la deidad. Lo que él quiere saber ahora es la identidad de esta persona divina. Y entonces pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo se convirtió. En ese momento, la luz de la verdad del Evangelio cayó sobre él. En ese momento, todo lo que había escuchado del testimonio de Esteban, el mensaje de salvación en Cristo, se hizo real para él. Ahora sabe y cree que Jesús es el Señor y ha resucitado de entre los muertos. ¿Y cómo sabemos que Saulo se convirtió justo en ese momento en su vida? De su propio testimonio, muchos años después, en Hechos 22:10. Yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. ¿Escucharon lo que acaba de decir Saulo? ¿Qué haré, Señor? Él está preguntando a Jesús como su Señor. ¿Qué debo hacer a continuación? Él tiene un nuevo Señor. En lugar del Señor, Señor, y da órdenes a los demás, les está preguntando a su nuevo Señor que qué debe hacer. Esa es la marca de un hombre convertido. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Saulo ha escuchado la voz de Jesús y ahora lo sigue como una de sus ovejas. Ha sido transformado de un toro furioso a un cordero dócil. Todo lo que quiere saber es que quiere que su Señor y pastor, ¿qué es lo que Él quiere que Él haga? Escuchen, cuando Dios persigue a un hombre para la salvación, Él lo atrapa y lo salva. Y Saulo era alguien a quien el Señor definitivamente estaba persiguiendo. Y es obvio que el Señor lo estaba atacando y no a los que viajaban a Damasco, porque el verso 7 dice, dice que los hombres que viajaron con él se quedaron sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Pablo explica más tarde, al dar su testimonio en Hechos 22, que los que estaban con él no entendieron la voz de Jesús. Es decir, escucharon un ruido, pero no comprendieron lo que oyeron. Solo Saulo lo comprendió. Y la razón por la que Saulo entendió las palabras de Cristo fue porque Dios le había quitado su ceguera. Dios le había quitado el velo que lo cubría. Saulo había sido un experto en el Antiguo Testamento, pero lo vemos en 2 de Corintios 3. Pero él dice, podrían leer las profecías de Moisés, pero no la entendían. Él podía leer las profecías, pero no lo entendía. Podía leer de su necesidad de justicia, pero él todavía estaba ciego. Pero ahora él ve. Ahora él ha experimentado el poder de Dios en la salvación y Dios lo ha hecho al regenerar internamente a Saulo, de modo que ahora tiene un corazón nuevo. El nuevo corazón, como Joel leyó. Ese nuevo convenio está en Saúl. Él tiene un nuevo corazón. Él puede arrepentirse de su pecado y la capacidad de arrepentirse de su pecado y depositar su confianza en Cristo para la salvación. Amigos, este es el milagro del nuevo conocimiento de la conversión. Es que Dios demuestra su poder para salvar a los pecadores muertos y rebeldes. Este es Dios mismo
demostrando que puede salvar a los pecadores muertos y rebeldes. Este es Dios demostrando su misericordia a aquellos que una vez lo odiaron y no querían tener nada que ver con Él. Gente como Saúl, gente como nosotros. En Efesios 2, de 1 al 10, nos dice, y no lo voy a leer, que antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero lo que se deja fuera es el versículo 10. Cuando leemos estos versículos, es que Pablo aquí habla del comportamiento piadoso que proviene de aquellos que se han convertido. Es decir, que este es el fruto producido por la salvación, este fruto, y lo dejamos fuera, este versículo, y no lo deberíamos hacer. Dice, una vez que el Señor te trae a sí mismo, tú vas a producir buen trabajo. Este es la fruta producido por la salvación. Y este fruto fue ciertamente evidente en la vida de Saulo, incluso al comienzo de su vida cristiana. Y lo vemos como Lucas nos da un principio final que ilustra cómo Jesús transforma a los que odian en aquellos que los siguen. Él los persigue, Él atrapa a aquellos que se escapan de Él y finalmente cambia el desobediente en seguidores obedientes. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Después de preguntarle a Jesús qué debería hacer y al escuchar decir levántate y continúa hacia Damasco, Saulo, nos dicen que Saulo obedeció. Lucas nos dice que en respuesta a las palabras de Cristo, Saulo se levantó del suelo, pero él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y ve a Damasco. Él lo obedeció. Él tiene un nuevo Señor. Ahora, algo de él había cambiado, no podía ver. Ahora estaba completamente ciego. Él podía ver hace unos minutos, pero algo estaba ciego. Entonces, el que había venido a Damasco para destruir a los cristianos allí, ahora era un hombre ciego y débil que ni siquiera podía caminar dentro de la ciudad por su cuenta, sino que tenía que ser llevado a la ciudad por alguien que sostenía su mano. El conquistador había sido conquistado. Pero lo más importante de Saulo no fue el cambio físico en él, sino su cambio de opinión. Ahora era un hombre humilde, siguiendo las órdenes de Cristo y obedientemente entrando en la ciudad de Damasco para esperar más instrucciones de su Señor nuevo. Y lo que hizo una vez que llegó a Damasco revela que Dios le había dado un nuevo corazón. Y dice, y estuve 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nos dice que Lucas nos dice que Saulo se sentó en la oscuridad y ayunó completo, en el sentido de que ni comió ni bebió ningún líquido. Ahora, esto no significa que Saulo no haya hecho nada durante esos 3 días. Cuando la Biblia habla de alguien que está ayunando de esta manera, esto implica que usaron este tiempo para arrepentirse de sus pecados mientras oran seriamente. Y sin duda eso es exactamente lo que Saulo estaba haciendo. Su vida acababa de cambiar completamente, que es lo que significa ser convertido, cambiar completamente. Y Saulo tenía mucho en qué pensar y orar, mucho arrepentimiento que hacer. Y la razón de esto es que él era un hombre cambiado. En un momento todo cambió para él. Ahora se veía a sí mismo por lo que era. Un pecador, alguien que estaba persiguiendo al Mesías, un asesino, un blasfemo, un buey terco pateando contra las espinas del evangelio y lastimándose continuamente. Saulo era un hombre quebrantado, pero un hombre que ahora estaba siendo transformado por Cristo en un sirviente útil. Cuando Jesús salva a alguien, Él cambia a esa persona en el interior. Se convierten en nuevas criaturas en Cristo. Su agenda completa ha cambiado. Sus metas, sus deseos son cambiados. Toda su orientación y rumbo de vida han cambiado. En lugar de odiar a Cristo y su pueblo, ahora ama a Cristo y a su pueblo. Y la prueba de su amor es que lo obedecen a Él. Él hace lo que Dios dice.
Eso es lo que está Saulo haciendo. Está sentado en una casa en Damasco, arrepintiéndose, llorando y esperando la próxima orden de su Señor. Esto es lo que sucede cuando el Señor transforma a las personas endurecidas por el pecado como nosotros. Comienza el proceso persiguiéndonos porque estamos huyendo de Él. Y Él no deja de perseguirnos hasta que nos atrapa. Y luego, una vez que nos atrapa, comienza la obra santificadora de cambiarnos para hacernos más y más como Él. Entonces les pregunto, ¿esto le ha sucedido a usted? ¿Alguna vez ha conocido a Jesucristo y realmente conocido a Jesucristo y rendido a su señoría? No es suficiente simplemente creer los hechos acerca de Cristo y su muerte en la cruz. Usted debe inclinar su corazón y su voluntad ante su Señor sobre usted. Hacer su voluntad. Esto es lo que le sucedió a Saulo de Tarso hace tantos años. Y si no le ha sucedido a usted, le puede pasar. Humíllese delante de Él. Acéptelo como su Salvador. Si tú eres un seguidor de Cristo, entonces te pido que te animes por la conversión de Saulo. Porque esto significa que si Dios puede salvar a Saulo, puede salvar a las personas más difíciles, endurecidas por el pecado, tu amigo, tu familia, todas esas personas que están cerradas al evangelio que tú conoces, porque el Señor la mano del Señor no es corta para salvar. Ustedes y yo sabemos que Él ha escogido a personas para salvar. Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias por este maravilloso ejemplo para nosotros de Saulo de Tarsos, que te odiaba tanto. No solamente propio, si fuese por Saulo, él hubiera perseguido a todos los cristianos hasta morirse, pero por ti lo trajiste a ti mismo y lo transformaste. Y que esto le dé ánimo a cualquiera, que conozcan a alguien como Saulo, que oren, que te busquen por la salvación de aquellos que amas. Te pido por aquellos que están aquí, que quizás nunca han recibido al Señor, quizás han crecido en la iglesia y conocen el evangelio, pero no te conocen a ti. Te pido que te reveles a ellos, así como te revelaste a Pablo. En el nombre de Dios.